Buenas tardes. Nos encontramos en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos con el maestro Jorge Alejandro Góngora Montejano, maestro en Derecho Penal y Criminología, académico de la Universidad de Guadalajara y titular de esta dependencia. Nos reúne el análisis y la reflexión desde el punto de vista de la Fiscalía de una de las leyes que el Congreso del Estado de Jalisco aprobó en la última semana de febrero, específicamente el día 22 de febrero, relativa a la declaración de ausencia en el caso específico de personas desaparecidas. Señor fiscal, ¿cuál es, desde su perspectiva, el principal beneficio o grupo de beneficios que se espera genere y conlleve la aplicación de esta ley respecto de las víctimas directas, indirectas en el caso de desaparición de personas? Primero que nada, agradecer el espacio para poder vertir unas opiniones acerca de la ley de declaración de ausencia para el Estado de Jalisco, el cual, debo de decirlo francamente, ha sido un logro impresionante, un impulso por parte de las asociaciones, de los colectivos, de las familias de personas ausentes, desaparecidas y no localizadas, respecto del impulso de la ley y de la virtud que tuvo los tres órdenes de gobierno, la sensibilidad de poder impulsar este mecanismo para las víctimas indirectas y directas de personas desaparecidas. Y la verdad es que brinda una serie de beneficios importantes dentro de sus primeros artículos, una exposición de motivos, la verdad, muy pertinente, muy congruente, pero yo me quedaría con una dualidad de ellos. Primero, que se reconoce, que se garantice, protege la personalidad jurídica de la persona que no se encuentra desaparecida, se encuentra ausente, y sobre todo que vierte sobre él el respeto a la dignidad de la persona, ¿sí? No obstante, dentro de esta misma dualidad se reconoce también el proteger los intereses y los derechos de la persona, que más adelante los podemos abordar, y sobre todo un punto muy, muy importante por el cual ha sido un tema muy complicado para las familias que cuentan con un familiar desaparecido, ha sido que cesen de momento los prerrogativas que tienen en cuanto a sus derechos sociales, a sus derechos económicos y a sus derechos familiares. Esa es una de las virtudes que yo resalto de esta ley de declaración de ausencia para el Estado de Jalisco. Muy bien. Bueno, como se avisora, la declaración de ausencia y la desaparición de personas, que es un problema crítico, no solamente en Jalisco, por lo menos en una decena de entidades federativas, conlleva no solamente implicaciones jurídicas del orden penal, como la generalidad o la percepción social supondría. Tiene, como ya lo adelantó usted, implicaciones de orden civil, de orden testamentario, de orden patrimonial, de orden familiar, de orden mercantil, correcto, de orden laboral, correcto, hasta de orden tributario, correcto, si nos vamos un poco al extremo, ¿no? ¿Cuál entonces identificaría usted como el conjunto de retos o los principales retos que la aplicación de esta ley deberá enfrentar y sortear para que se cumpla, se haga cumplir y no se convierta en otro catálogo de buenas intenciones? Yo iría un poco más allá de los retos, sino yo creo que Jalisco está en una oportunidad muy grande en la implementación de esta ley, donde si ya se dio un mecanismo de participación en donde sociedad civil y colectivos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial pusieron toda su disposición y sus conocimientos para poder vertir estas herramientas dentro de la ley de declaración de ausencia, yo creo que al implementarla, y eso va a ser un punto de apalancamiento dentro del Poder Judicial, porque al final de cuentas es el órgano jurisdiccional que hará la declaración de ausencia,
no debemos de olvidarnos de algo y de todas las instituciones en este sentido, y es en general el derecho pro homine, el derecho más amplio de derechos humanos para las personas que se encuentran desaparecidas y para las familias indirectas de ellos, quienes son los que sufren las consecuencias de que la persona no se encuentre en su núcleo principal. Entonces, uno de los retos es, primero que nada, para las instituciones, en este caso para la Fiscalía de Derechos Humanos, es el poder atender a la víctima indirecta, el poder encaminarla, el poder asesorarle jurídicamente, el poder llevar a cabo su proceso, tanto dentro como fuera de la Fiscalía, un proceso lo más ágil posible, y no obstante coadyuvar con el Poder Judicial, que así será y así la ley lo está plasmando perfectamente con términos y plazos de lo cual podemos hablar más adelante, concretos. Ya no está supeditado a las percepciones de otros estados, por ejemplo, o como así se hacía antes, que era, bueno, pues requerir informes y ver qué sucede respecto si se localiza o no. Entonces, ahora ya hay plazos, y uno de estos plazos es que no puede exceder de más 6 meses el proceso de declaración de ausencia, y sobre todo que el órgano de control jurisdiccional debe de hacer una amplia control difuso de convencionalidad, es decir, que no pierda de vista tanto todas las instancias que van a participar en esa rendición de informes para la persona que se encuentra desaparecida, que siempre no perdamos el fin y el objeto, que es garantizar los derechos y los intereses de la persona desaparecida y de las familias indirectas. Ese es uno de los grandes retos, no perder el fin y el objetivo de... Yo creo que otro de los grandes retos va a ser, y por eso es importantísimo en las primeras circunstancias que se den, la declaración de la competencia, porque la misma ley nos marca que puede acudir ante un órgano jurisdiccional el familiar que quiera hacer válido su derecho. Puede ser en el lugar donde desapareció la persona, puede ser el lugar domicilio de la víctima indirecta, o puede ser también el lugar donde se presume que la persona desaparecida cuente con algún bien posible. Entonces, habrá que conjuntar esas competencias, porque esas pueden ser en 3 estados, 4 estados. Habrá que conjuntar la competencia y que el juzgador y también las instituciones de procuración de justicia tengamos el amplio criterio de poder determinar dónde será la llevada a cabo de esa declaración de ausencia. Desde luego, siempre respetando el principio de acceso a la justicia, en el que la víctima diga, creo que mi proceso lo puedo llevar en esta entidad, y que pueda hacerse llegar las demás instancias de otras entidades federativas, hacer llegar al juez o al órgano jurisdiccional que esté conociendo, donde la víctima crea pertinente, que será así el proceso adecuado. Correcto. Bueno, como se advierte, surgen aquí una gran cantidad de aristas que tendrán que pasar invariablemente por un proceso de armonización normativa desde la Constitución General de la República, con sus 740 o no sé cuántas reformas que a la fecha registra nuestra centenaria Constitución, los tratados internacionales por estos temas del control de la convencionalidad que ya refirió fiscal, y que existen actualmente en un número de más de 1500, 400 de ellos al parecer específicamente focalizados al tema de derechos humanos. Y luego están las leyes generales y las leyes federales, las pide el Congreso de la Unión. Así es. Las leyes de las entidades federativas, por supuesto, como el caso que nos ocupa, además de las normas administrativas. Así es. Que el Ejecutivo de la Federación, o los gobernadores, o la jefa de gobierno, en este caso, expiden en ejercicio de la facultad reglamentaria, o para expedir decretos o bandos. Pero por último tenemos el conjunto de criterios que la autoridad judicial, por vía de tesis aisladas, ¿no es cierto?, o por vía de jurisprudencia, ha establecido en número más de 15,000, ahora que hemos iniciado la 11ª época de la jurisprudencia federal,
para que se cumplan al menos dos condiciones, fiscal. Por eso creo que armonizar es un verbo muy difícil en el proceso que va a suponer la implementación de esta y de las leyes espejo y de las leyes conexas que la reforma y que la aprobación supone con este parteaguas. Por supuesto que el dolor, la rabia, la impotencia de una madre que no sabe dónde está su hijo, de los huérfanos o de las viudas, pues requiere de esto y de mucho más en términos de la respuesta del Estado, de las autoridades, de los gobernantes, y sobre todo un esfuerzo de vinculación muy importante que usted ya señaló, entre las entidades federativas y entre los poderes formales. ¿Cuál sería, le pregunto finalmente, el reto, las acciones, los efectos mínimos que supondría en todo este proceso de implementación la declaración de ausencia y la vigencia de estos derechos que rodean a un concepto central que usted ya mencionó aquí, el concepto de dignidad humana, que es, me parece, el eje rector y articulador que el artículo 1 de la Constitución, según la reforma del año 2011, incorpora en nuestro derecho positivo, ¿sí? Correcto. Antes de seguir comentando acerca de la ley de ausencia, yo me quedaría con el tema de la jurisprudencia, me parece que es la 20-2014, en la que la Corte otorga o da prerrogativas a todos los tribunales de los estados para que tengan ese control de convencionalidad, incluso para no perder el objetivo y el fin que hablamos de ese momento. Entonces, para mí, desde ahí inicia un control y desde ahí inicia el respetar la dignidad de las víctimas indirectas y directas de la desaparición. ¿Por qué? Porque en vida, que aunque lo tengo que decir así, una persona desaparecida siempre se busca con el principio de que se encuentra con vida. Entonces logró una serie de circunstancias en su vida, en su entorno, puede ser patrimonio, hijos menores de edad, y el respeto a esa dignidad humana es que se le siga respetando sus derechos y sus intereses. Entonces, uno de los efectos mínimos en este contexto es que la persona que se encuentra desaparecida siga contemplando la patria potestad, en principio de cuentas, siga conservando sus bienes. Si bien existe alguna deuda mercantil, esta tiene que ser declarada por el juez de ausencia. El proceso, cómo se puede llevar a cabo, puede nombrar un curador, puede nombrar una persona en la que esté en la mejor disposición para atender el asunto. No quiero decir que por eso tenga que vender o tenga que recurrir a otras instancias para poder cesar esos derechos. Y el tema de la seguridad social, ese va a continuar. Aquí la circunstancia tendría que ver con las leyes federales, los que estén bajo el régimen de la circunstancia o de las leyes federales, empleados federales. Bueno, será supongamos el árbitro federal, puede ser un juzgado de distrito que tal que obedecer también el esquema particular de Jalisco, quien determine cómo será llevado este tema. No obstante, otro de los beneficios me parece que importantísimo es que a la persona se le siga respetando su personalidad jurídica. Seguirá con la misma legitimación ante las autoridades, muy importantísimo eso, a través de un asesor jurídico o de la misma familia en su representación. Esto es importantísimo en el respeto a la dignidad, porque se conserva su esencia, su contexto, y se conserva sus, digamos, la legitimación de su actividad social. Eso es importantísimo. Por eso creo que esta ley es completa, es congruente, es pertinente, y la verdad estamos ante un gran paso en el Estado de Jalisco para llevar su implementación. Yo creo que nos espera una formidable tarea a gobernados y autoridades para que la implementación de esta norma, que es ciertamente una norma de avanzada e innovadora, pueda cumplir a cabalidad
los propósitos que en la exposición de motivos y en la mente del legislador y también de las otras autoridades que están participando en su implementación pueda lograrse, deba llevarse a cabo. Y estoy seguro que el Poder Judicial estará a la altura, jueces, magistrados, secretarios de acuerdo y también los mediadores y conciliadores en todo este proceso de implementación. Señor fiscal, muchas gracias por su tiempo y por sus valiosas opiniones. Le agradezco el espacio y cuenten con parte de que la Fiscalía Estatal, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, acompañará en todo momento a las víctimas en su proceso y en su resiliencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.